Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema del día de hoy. Ese tema lo titulé ¿Dónde está Dios? Conforme vayamos entrando de lleno en el tema, nos vamos a dar cuenta el por qué escogí este título para lo que vamos a conversar hoy. Siendo honestos, yo sé que muchas veces nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no recibo? ¿Por qué no una respuesta? Porque quisiéramos a veces las respuestas así o que fueran audibles o que... Yo sé que me van a dar la razón. A mí me ha sucedido y yo sé que a todos. Pero esta vez vamos a hablar específicamente de un tema muy común hoy por hoy. Un tema del cual, alguien puede estarlo sufriendo o quizás nosotros no lo hemos pasado o lo estamos pasando y a veces no hay respuestas, no se explica el por qué. Porque simple y sencillamente a veces nadie nos puede decir de qué es, por qué esos sentimientos tan raros. Y estoy hablando de la depresión. La depresión que día a día va aumentando, que día a día ataca a cualquier edad. No estamos hablando solo de unas edades u otras. Es bastante lo que uno escucha y preocupa, porque cuando la depresión llega a un límite, pueden tomarse decisiones que ya no hay marcha atrás. Yo sé que me están entendiendo y eso es muy preocupante y es por eso que todos debemos de hacer conciencia de este flagelo que está sucediendo ahora. Esto viene de mucho atrás, o sea, no es ahora. Lo que pasa que siempre digo, ay, perdón, algo tengo en el ojo. Siempre digo que ahora nos damos más cuenta de las cosas porque tenemos más acceso al mundo, tenemos más acceso a muchas personas, a personas que ni conocemos, pero le sabemos la vida. Mucha gente le gusta estar poniendo su vida, lo que se comen, lo que hacen todo el día en el internet y uno a veces pues se da cuenta y precisamente por eso es que ahora estamos más al tanto de lo que está pasando y como les decía, este es un tema que no es nuevo. Y bueno, yo voy a aclarar algo. Yo no soy médico, yo no soy pastora. A mí el Señor puso esto en mi corazón de hacer estas charlas porque a la vez de que me ayudan, yo sé que hay muchas personas con necesidades y lo que sí les puedo decir es que todo lo que yo hablo o saco es en base a la palabra y es en base a lo que el Señor pone en mi corazón. Habiendo ya dado esa pequeña introducción, entonces vamos a ver lo que yo encontré y les digo, me llamó mucho la atención porque yo ignoraba ciertas cosas y quiero leérselas y dice, la depresión se puede ver en el cerebro de varias maneras. Ahora ya se puede ver, hubo una época en la vida en que no, y los médicos no sabían cómo tratarla. Ahora, gracias a Dios, ya más o menos hay una luz al final del túnel. Y dice, una actividad cerebral reducida, o sea, cuando una persona está con depresión, su actividad cerebral disminuye. Y esto dice, en una tomografía por emisión de positrones PET scan, así se llama, del cerebro, la depresión se puede ver como un aumento de colores azules y verdes, con la foto que les voy a dejar aquí. Y una disminución de las áreas blancas y amarillas. ¿El por qué? Porque dice que la disminución en las áreas blancas y amarillas es esto. Esas áreas son las que mantienen nuestro cerebro ocupado, pensando y ustedes saben que a veces el cerebro va más adelante que nosotros mismos y dándonos ideas, todo eso que uno puede ir haciendo. Y la persona deprimida, esas áreas blancas y amarillas están súper reducidas.
Muchos médicos dicen que la glucosa juega un papel muy importante en todo esto. ¿Y qué sucede? Lo que pasa es que ahora hay tanto deseo por bajar de peso, tanto deseo por tener el cuerpo perfecto, y entonces están que no coma esto, que no coma aquello, que la glucosa, que sea aquí, que los niveles de glucosa, que no se coma esto. Es una situación que nos tienen ya locos. Y bueno, sobre todo a la juventud, que quieren estar a la vanguardia de la moda y de los cuerpos y de todo lo que ya sabemos. Entonces, todas esas cosas, es ahí el aumento de este tipo de problemas, porque hemos dejado de comer. Yo no estoy hablando de excesos, estoy hablando de cosas normales, de comer quizás lo que el cuerpo un momento necesitaba y que lo comíamos sin pena. Yo me acuerdo que cuando yo era jovencita, yo no tenía ni idea, bueno, yo no sé si alguien más que pueda tener mi edad, que haya escuchado que sí, la glucosa, que sí se escuchaba cuando una persona sabía uno que era diabética y tenía que estarse controlando, pero de ahí el resto de la humanidad comíamos lo que fuera y no había tanto problema. Ahora, entonces ahí vienen los medicamentos que empiezan a dar, que para bajar de peso, que para esto, y ahí empiezan entonces a surgir los famosos efectos secundarios que a veces no entendemos ni por qué es. La reducción del tamaño de algunas estructuras cerebrales, el hipocampo, el lóbulo frontal, los ganglios basales son algunas de las áreas cerebrales que se encogen en personas con depresión. El hipocampo es importante para la memoria, el aprendizaje y la regulación de las emociones. La certeza prefrontal es fundamental para la planificación y la toma de decisiones. Al reducirse todo eso, empezamos a tener fallas de como ve aquí, memoria, la planificación, dice toma de decisiones, o sea, hacer planes, tomar decisiones. Empezamos a reducirnos y seguramente a sentirnos como en una cajita. Y dice acá, algunos de los síntomas de la depresión. Les digo, todo esto es médico. Sentimientos de tristeza, ansiedad o vacío. Sentimientos de desesperanza o pesimismo. Sentimientos de irritabilidad, frustración o intranquilidad. Sentimientos de culpabilidad, inutilidad o impotencia. Cansancio y falta de energía. Falta de apetito y adelgazamiento o más antojos de comida y aumento de peso, pues es lo contrario. Dolor físico y molestias. Esos son los síntomas normales. El más preocupante quizás es el sentir que nuestra vida no vale nada, que estamos en este mundo porque sí, sin motivo, sin una razón, y es porque al irse reduciendo todo lo que acabamos de leer, por lógica se va perdiendo el enfoque de la vida y vamos alejándonos de todo aquello que en un momento fue normal. Es sumamente importante, antes de entrar a la palabra, que no ignoremos a una persona que la estamos viendo con estos síntomas. Es sumamente importante. Yo sé que el Señor es el de todo. Si nosotros vamos al Señor con fe, el Señor, sabemos los milagros y todo lo que pueden suceder. Pero también hay algo muy real, que hay cosas que son físicas. Y cuando las cosas son físicas, hay medicamentos, hay cosas que se pueden hacer, y sobre todo no dejar a las personas solas, y como no las estamos entendiendo. Muchas veces sucede que las personas dicen, ay sí, pero ¿qué tienes? Si no estás enferma, no tienes nada visible, ¿qué es lo que tienes? Porque una persona que no ha sufrido o que no está sufriendo jamás va a entender lo que se siente.
Yo se los estoy diciendo porque yo lo viví por 2 años. Yo esto ya lo había comentado, pero yo no estoy hablando de mí acá, ni quiero ponerme aquí como una víctima. Lo que sí les sé decir es que se viven momentos muy difíciles y a veces la familia no nos entiende. Y no es porque no nos quieran o simplemente a veces se hace las del avestruz. Si no lo sé, si no pregunto mucho, no va a pasar nada. Entonces se mete la cabeza en un agujero y se piensa que la otra persona va a seguir con su vida normal y no es así. Entonces hay que buscar un médico, hay que ver qué es lo que en realidad está sucediendo. Con estos exámenes que le dije, el PET scan y todo eso, que es muy importante. Ahora, ya dejando lo médico a un lado, y hice este preámbulo al tema porque no quiero venir a decirles que no se hagan caso, que sí podemos orar. Ojo, no me vayan a malinterpretar. La oración es la base de todo. El Señor está presto a ayudarnos, por supuesto que sí. Pero a veces nuestra fe no es suficiente. A veces no tenemos la cercanía con el Señor como para tener toda la confianza de que el Señor va a actuar en la persona que está pasando esto o en nosotros mismos. Entonces, sí debemos, lo primero, estar en una constante súplica al Señor mientras estamos pasando nuestro desierto, porque todo pasa, nada es para siempre. Pero mientras estamos pasando ese desierto, no alejarnos del Señor. Es más, tratar de acercarnos. Como les decía, la medicina Dios la dejó y no podemos ignorarla o decir que es malo, que todo tiene que ser espiritual. No, seamos conscientes y seamos sensatos en lo que es la vida. Entonces, les decía, en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de esto. ¿Y por qué se los quiero traer? Para hacer conciencia de que Dios no está ajeno a lo que nos está pasando. Dios sabe lo que nos está pasando. Él nos entiende. Él está ahí con nosotros. Al momento de nosotros acudir a Él en esos momentos de ansiedad, de desespero, que no sabemos qué es lo que está pasando, porque es un sentimiento interno horrible. Sabemos que el correr a Él, el suplicarle a Él nos va a ayudar a sacar de esto. Y si nuestra fe espiritual no alcanza, está la medicina. Él va a poner en los médicos el medicamento adecuado o todo lo adecuado para podernos ayudar y salir de esa situación. La depresión puede empezar por varias formas en nuestra vida. Puede llegar a nuestras vidas por diferentes formas. Una de ellas puede ser el miedo, el dolor físico, la tristeza, el miedo a la soledad, persecución, la impotencia, etcétera, etcétera. Son muchas cosas de las cuales nosotros abrimos puerta para que se entren a nuestra vida y no salgan, sino que las dejamos entrar y cerramos la puerta y empezamos todos los días a darle de comer a ese sentimiento negativo y eso nos lleva a lo peor, que es sufrir una depresión, de la cual debemos de tratar de salir antes de que esté ya muy profunda, y sí se puede hacer. A mí me tocó, como les dije hace un momentito, a mi vida llegó por el miedo, porque yo sentí una vez una situación en el corazón y no era nada serio, pero el hecho de yo sentir que me podía morir se clavó una espina en mi corazón y fue muy difícil que yo pudiera salir de eso, porque en medio de que yo buscaba a quien orara por mí, yo iba, venía aquí, pero mi fe se había acabado prácticamente por el mismo miedo. Entonces fue muy difícil, pero al final Dios tuvo misericordia de mí, pudo más el esfuerzo de buscar al Señor, porque buscando medicamentos o buscando otras cosas no me sacaban de eso. Entonces, pero les decía, eso fue lo que a mí me pasó, pero alguien pudo haberle entrado con alguna tristeza o por sentirse solo, por impotencia de querer hacer algo y no poder, un dolor físico, tantas cosas que puede uno, y es así que llega la vida, porque es como que fuera un dardo que el enemigo nos tira y se enclava en nuestra vida y se queda ahí un buen tiempo
y si no sabemos salir de él, va a ser muy difícil. Lo importante, les decía, antes que nada, es suplicarle al Señor. Cuando empecemos a sentir esos ataques de ansiedad, de ataques de pánico, correr y ponernos de rodillas si es que tenemos la posibilidad. Y si no hay mismo, o si estamos en público y no podemos hablar nuestra mente, podemos hablar con el Señor y decir, Señor, por favor, ayúdame, no quiero sentir esto, por favor, Señor. Y es increíble cómo empieza uno a bajarse esa situación tan fea. Bueno, les decía que íbamos a hablar de 7 casos que están en la Biblia, de 7 personajes, hijos de Dios muy amados por Él, que sufrieron también de depresión en un momento determinado y Dios tuvo misericordia de ellos. Por eso les digo que Dios no está lejano a lo que están pasando. Dios no, para Él no es nada raro saber lo que está pasando. Entonces, la confianza debe estar primero en Él. Y vamos a empezar con David. Las penurias que David atravesó fueron varias. Fue perseguido por un rey, sufrió de intento de asesinatos, sus hijos lo traicionaron y algunos de ellos murieron o mataron a sus hermanos, etc. Cada experiencia refleja que su vida fue dura. Tenemos una muestra de ello en muchos de los salmos que escribió. Nosotros podemos leer los salmos y vamos a ver que muchos salmos eran quejas, eran súplicas al Señor de cómo Él se estaba sintiendo, porque en medio de todo también, aparte de que fue un hombre sufrido desde chiquito, porque Él había sido escogido para ser rey. Ustedes seguramente saben la historia de David y si no la saben los insto a que lo lean. Los hermanos no lo querían, para llegar a ser rey tuvo que pasar, ya había sido ungido, pero tuvo que pasar por muchas situaciones. Después él mismo le falló al Señor, bueno, muchas cosas, seguro todo eso puesto en una balanza hizo que David empezara a sentirse con esos sentimientos seguramente de ansiedad, porque aparte de todo eso que leímos, el pecado también lo hizo, les decía, sentirse, me imagino, culpable y necesitado de perdón del Señor porque él amaba al Señor. Porque a veces cometemos errores no porque querramos o que no nos importe ofender al Señor, porque es así, somos a veces muy débiles, pero aún en esa debilidad el Señor tiene misericordia de nosotros y nosotros vamos y le pedimos perdón. Quiero que leamos, hoy voy a utilizar la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, que es donde saqué los textos de los cuales vamos a leer. Primero vamos a leer Salmo 42:11. Dice, ¿por qué estoy desanimado? Se preguntaba. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Se dan cuenta? Él se preguntaba, ¿por qué me siento desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Esos eran los síntomas de una depresión que leímos al principio. Él estaba deprimido, pero él mismo se responde, dice, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador, mi Dios. Él sabía que en Dios estaba la respuesta a lo que él estaba pasando y efectivamente Dios lo sacó de eso. Y quiero que leamos 1 Samuel capítulo 18, versículo 14 y dice, David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Seguramente fueron momentos en su vida que pasó, pero él, como leímos acá, él dijo, voy a poner otra vez mi confianza en el Señor y lo voy a alabar nuevamente y reconoció que era su Salvador y su Dios y el Señor le devolvió otra vez seguramente la felicidad y la tranquilidad después de sus momentos tan difíciles que había pasado de una u otra forma. Vamos a ir con el próximo personaje bíblico que también le tocó pasar por una situación así y fue Elías. Dice, Elías tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal. Yo no sé si ustedes saben la historia de Elías, pero también los insto a que la lean porque son historias muy gratificantes y que nos llenan de mucha fe.
Bueno, decía, Elías tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal. Tras una serie de ritos y sacrificios, ellos no pudieron demostrar el poder de su Dios, o sea, del Dios Baal, no del Dios del cielo, Dios con minúscula. Cuando fue el turno de Elías, él probó ante todos que Dios es el único y verdadero ser supremo. Eso les decía, lo insto a que lo lean. Pese a que esta experiencia fue positiva, una vez que se terminó, la reina Jezabel lo amenazó de muerte y tuvo que huir. Fue entonces cuando Elías se hundió en una profunda angustia. En esos momentos se sentía tan afligido que le pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Cómo le entró la depresión a Elías? Por el miedo a morir, porque esta mujer Jezabel lo había matado ya a varios de los que estaban con Elías y entonces él tuvo que huir. Y me imagino que huyó. Ahora pues si uno se subió a un carro y se fue, no, caminando en desiertos, sin las cosas necesarias, haber pasado unas situaciones muy difíciles. Si nosotros ponemos a pensarnos cómo pudo haber sido en ese momento la situación de Elías y el miedo a que esta mujer que era tan malévola lo pudiera matar, aunque él en medio de su desespero y en medio de que se sentía seguramente solo, no olvidemos los síntomas de la depresión, porque cada caso de aquí tiene un síntoma de esos. Se fue, les decía, se fue al desierto y ya de haber sido tan grande su desesperación que le pidió al Señor que le quitara la vida. Por lo menos no lo hizo él. Le pidió al Señor que le quitara la vida. Él ya no quería vivir porque seguramente estaba, les digo, pasando el miedo que se apoderó de él. Seguramente pasaba frío, pasaba tantas situaciones que lo llevaron a la depresión. Y para eso quiero que leamos Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 y 8. Y dice, entonces se acostó y durmió debajo de un árbol. Mientras dormía, el ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedra caliente y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. ¿Qué vemos acá? Que el Señor no lo dejó solo, en su desierto. Le mandó a un ángel que le diera de comer y agua para que tuviera la fuerza suficiente para caminar los 40 días y las 40 noches que tenía que caminar. ¿Qué nos deja eso? No importa el largo de nuestra situación. No importa que estemos en un desierto de depresión, que decimos, bueno, ya tengo mucho tiempo y no salgo. El Señor sabe cuánto te falta por salir. Y eso que te falta, si tú acudes al Señor, Él va a estar ahí. Él te va a mandar esa fuerza, como mandaba aquí pan y agua para Elías, para que pudiera tener la fuerza de caminar en el desierto el tiempo que le hacía falta para llegar a la meta. Entonces tomemos en cuenta que el Señor sabe, como les decía, el Señor no está ignorando lo que nos está pasando y Él sabe en qué momento va a terminar esa prueba, pero nosotros no debemos de dejar de confiar en el Señor, que nuestra confianza esté puesta en Él para que Él nos sostenga y nos dé esa comida espiritual para poder salir, pero tenemos que acudir a Él para que Él nos pueda enviar la ayuda que necesitamos, que sea, llámese un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea, el tiempo que sea, Él no nos va a dejar solos. Vamos a tener provisión y fuerzas para poder llegar a la meta y salir de esta situación. El próximo personaje que vamos a ver es Jonás. Y todos hemos escuchado la historia de Jonás
se lo tragó el pez y que lo vomitó y bueno, todo lo que ya sabemos de Jonás, pero la historia de Jonás en sí es mucho más profundo que eso y sería lindo que leyeran el libro de Jonás, que es cortito, y se van a dar cuenta el mensaje tan profundo que tiene, porque la ballena es nada más el principio, pero el mensaje que el Señor nos deja con la historia de Jonás es mucho más allá de lo de la ballena y es bastante profundo, pero no podemos entrar en detalles por el tiempo. Pero sí lo pueden leer para que puedan ver lo que les digo. Entonces, Jonás era lo que ya sabemos, pero dice acá, no todos los personajes bíblicos sufrieron de depresión a causa de efecto a nivel personal. Jonás se enojó cuando vio que Dios perdonó a la gente de Nínive. Su enfado fue tal que llegó a preferir la muerte. Eso lo pueden leer en Jonás 4. A primera vista, su comportamiento no parece ser de una persona deprimida. No obstante, los estudios han descubierto que una manifestación de la depresión es el enojo. La ira puede ser una forma de canalizar la tristeza y muchos pueden no estar al tanto de ella. Hay personas demasiado que de todo se ponen airosos, se enojan, pero enojos que sobrepasan lo normal, que es una cosa sin control. Y cuando nosotros no podemos controlar nuestro comportamiento, nuestros enojos, puede abrir una puerta a que entre el dardo de la depresión. Cualquier puertita que de lo que leímos, las causas que pueden ser, y una de ellas es el enojo excesivo, puede dar la pauta a que entre. Es que el enemigo está esperando a ver en qué momento le abrimos una de las puertitas para poder tirar el dardo. Y acuérdense que la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos soportar lo que es, en este caso, el enojo y parar y decir, no, yo no me puedo enojar tanto por esto. No, yo tengo que empezar a echar para atrás mis enojos y si queremos agradar al Señor y si entendemos todo esto, van a ver que sí se puede. A veces damos rienda suelta a todo lo que queremos sentir, no sé por qué, pero sí se puede porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora quiero que leamos Jonás 4 y dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. El cambio de planes fue porque el Señor le había dicho que fuera a Nínive a decir que iba a destruir la ciudad por la mala manera de vivir de esa gente y al llegar él a anunciarlo, Nínive se puso en oración y pidieron perdón al Señor y se humillaron y el Señor, su misericordia tan grande, ya no pasó eso. Y Jonás se enojó tanto, se enojó con el Señor porque le dijo, tú me mandas a decir eso y después te arrepientes. Y no fue que el Señor se haya arrepentido, no malinterpreten porque el Señor no se arrepiente. Lo que sucedió fue que la misericordia de Dios es tan grande y su amor es tan grande que si nos arrepentimos, si vamos a Él a suplicarle, si vamos a pedirle, Él se va a compadecer de nosotros. Entonces dice, entonces le reclamó al Señor y le dijo, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? O sea, él sabía que se iba a arrepentir. Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo. Si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Les comentaba, Jonás se enojó tanto porque Dios no hizo lo que le dijo a él que fuera a anunciar. Porque a veces nosotros tenemos esa idea de que a nosotros nadie nos puede decir que no, porque nuestro ego, nuestra vanidad, nuestro narcisismo, ese que dice, no, me mandaste a mí, ahora yo puse la cara y ahora tú perdonaste a esta gente. Y entonces fue tanta su ira que le dijo, prefiero estar muerto para no pasar seguramente la vergüenza. En ese aspecto fue
fue ególatra. El ego le ganó a Jonás. Y por ese ego que tenía y esa rabia, le dio lugar seguramente también a tener un poco de depresión, porque el haberle dicho al Señor, prefiero morir, como dice aquí, quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Él pensaba que seguramente se sentía tan importante que dijo, me hiciste quedar mal, ahora yo quedé mal. Su ego, como les decía, fue tanto que permitió abrir la puerta para que la depresión llegara a su vida. Y esa es otra cosa también de la que tenemos que tener cuidado. Nuestra vida está atacada constantemente por todo ese tipo de sentimientos que nos pueden llegar a dañar y dar lugar, no solo el daño que nos hace a nivel familiar, porque con ese tipo de comportamientos se suele tener muchos problemas con la gente que amamos, sino este tipo de situaciones nos puede abrir la puerta para la depresión. Tomen en cuenta eso. Y salir de una depresión no es tan fácil. Entonces, agarrémonos de la mano del Señor constantemente y no le demos tanto lugar a todos esos sentimientos tan feos. Cuando nos estén llegando a nuestra vida, aprendamos. Acuérdese que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí podemos salir adelante en un momento de que estamos pasando una situación así. El otro personaje es Noemí. Noemí sabemos quién era, si han leído el libro de Ruth, era la suegra de Ruth. Dice, Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos mientras vivía en un pueblo extranjero. Se ha comprobado que el duelo y la inmigración pueden ser causa de la depresión. No estar en un ambiente conocido ni con los seres amados es difícil para cualquiera. Noemí no fue la excepción. Cuando regresó a su tierra natal, pidió que la llamaran Mara. Noemí significa dulce, pero Mara significaba amarga. Era tanta su amargura que quería que le quitaran el nombre de Noemí, que le pusieran Mara, como que dice amargada. Eso lo podemos leer en Ruth, como les decía. Dice, su petición refleja que su corazón estaba lleno de tristeza, amargura por las experiencias que le tocó vivir. También, la historia del libro de Ruth es muy lindo porque ahí está toda la historia de Ruth y Noemí, que son las protagonistas de este drama. Pero como vemos acá, Noemí era extranjera, vivía en otro país, me imagino yo que no era el de ella, y se le murieron sus 2 hijos. Y se le murió el esposo, los 2 hijos, y sabemos los que han leído la historia que eran 2 sus nueras, Orfa y Ruth. Ruth prefirió quedarse con ella y no le importó que ya el esposo no estuviera, se quedó con ella, y ahí está aquello que dice, donde tú fueras iré yo, donde tú mueras moriré yo, algo así, no lo sé completo, pero también está en el libro de Ruth. Y toda la historia de ellos se teje ahí. Es una historia muy bonita que también los insto a que la lean. Pero ¿qué pasa aquí? Que ella estaba tan afligida. Imagínense que se le murieron sus 2 hijos, el esposo en un lugar extranjero donde no estaba con su familia, no estaba en su ambiente, no estaba tantas cosas, y su amargura llegó a tanto que quería que le quitaran el nombre de Noemí, que significaba dulce, que le pusieran Mara. Ella también sufrió de depresión y como les digo, si seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta cómo el Señor ha levantado a cada uno de estos personajes que les he mencionado. El Señor los levantó, el Señor tuvo misericordia de ellos, porque cada uno de ellos acudió al Señor a pedirle misericordia. Entonces, estos ejemplos se los quiero dejar porque en la palabra también hubo gente que pasó este tipo de situaciones. Entonces, sí hay salida, sí podemos salir de todo esto. El próximo, que yo sé que todo el mundo conoce, es Job. Sabemos la historia de Job. Job fue un hombre que tenía todo, y de un día para otro, porque Satanás quiso tocar su vida, y de un día para otro se quedó sin nada.
se quedó completamente sin hijos, sin riquezas, sin todo lo que él tenía y sin su salud, porque la palabra dice que su cuerpo fue tocado, tenía llagas en su cuerpo. Y también les digo que me encantaría que lo lean porque hay mucho mensaje en el libro de Job. Y lo más importante, que a pesar de que él sufrió esas situaciones tan terribles y también maldijo el día que había nacido, eso ya estaba en una depresión, pero al final lo más lindo de todo fue que el Señor lo sacó por su fidelidad, porque en medio de todo aguantó su desierto, porque sabía que igualmente que Elías, el Señor lo mantuvo alimentado mientras duró su proceso. Y después dice la palabra de Dios que el Señor le devolvió mucho más de lo que tenía y vivió muchos años más. Yo sé que nadie supera a nadie, ningún hijo supera al otro, pero sí el Señor lo consoló y le devolvió todo y mucho más de lo que él tenía. Otro de los personajes es Jeremías. A Jeremías le decían el profeta llorón. Dice Jeremías, se le conoce como el profeta llorón. Esto se debe a que solía llorar a menudo y sus discursos eran tristes. Dios le había encomendado llevar su mensaje a la gente, pero nadie le hacía caso. Él vivía solo y se entiende que no tenía familia. Además, era pobre y rechazado por los demás. Si bien es un ejemplo de fe y fortaleza, también tuvo momentos de angustia. Al igual que Job, maldijo el día de su nacimiento y se preguntó la razón de su existencia. El caso de él era diferente. Él seguramente se sentía rechazado, era pobre, no tenía familia. Imagínense a una persona así. Y el Señor lo mandaba a predicar, pero como los seres humanos somos tan crueles, seguramente lo despreciaban y nadie le ponía atención porque no lucía como deberían de lucir ahora. Y peor si ahora que muchos que predican quieren lucir como reyes, tristemente es así. Él era un hombre pobre, pero eso no le quitaba que el Señor lo había mandado a predicar. Pero en su humanidad, él también cayó en una depresión, se sentía triste y despreciado. Y podemos leer en Jeremías capítulo 20, versículo 14, y dice, sin embargo, maldigo el día en que nací. ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Esto es algo bien, bien fuerte lo que él le dijo al Señor. Maldigo el día en que nací. Después dice, ¿por qué habré yo nacido? Esas son las preguntas que uno se hace cuando está deprimido. Pero dice, el versículo 15 al 19 dice, esto respondió el Señor, si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados. Te rescataré de sus manos crueles. ¿Se dan cuenta? El Señor le prometió todo, le dijo, búscame otra vez. Sal de esa depresión, yo estoy aquí, te voy a dar todo esto, y le ofreció todo eso. Y seguramente fue que el Señor se lo dio. Por eso les digo, el Señor está sabido que nosotros estamos pasando por una situación así. Únicamente está esperando que vayamos a pedir su ayuda. Y por último, vamos a terminar con Ana. Sabemos que Ana era una mujer que era estéril. Dice, en la época de Ana, las mujeres que no podían tener hijos eran despreciadas
y tratadas como ciudadanas de segunda clase. Ana no podía tener hijos y esto la llevó a una profunda tristeza que su esposo notó el cambio en el estado de ánimo porque había caído en depresión. Sin embargo, ella clamaba con tanto amor que dice que llegaba al templo a tirarse al piso, a rogarle al Señor misericordia, y el Señor tuvo misericordia de ella y le regaló un hijo que fue Samuel. Y podemos leer en 1 Samuel capítulo 1 al 8 que dice: ¿por qué lloras, Ana?, le preguntó Elcana, que era el esposo de ella. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? O sea, él estaba viendo que ella no comía, estaba deprimida. Podemos imaginarnos queriendo ella tener un hijo y no podía tenerlo. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ella y pudo quedar embarazada y tener a Samuel. Entonces, ahora, ya para terminar, quiero que leamos 1 Pedro capítulo 5, 6 y 7 y dice, capítulo 5, versículos 6 y 7. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. De nosotros, porque estoy hablando de ustedes, pero es para mí también. Es tan importante saber que Dios está ahí. Es tan importante saber que no estamos solos, que por fuerte que sea la depresión que estamos pasando, el momento de angustia, no sé lo que están pasando. Yo sé que esto le va a llegar a alguien. Acudan al Señor, corran a humillarse. Si tienen que tirarse al piso, tírense, suplíquenle al Señor. Él está atento a su oído y en su debido tiempo los levantará. Y Él sabe que ustedes necesitan fuerza para terminar esta batalla y les dará la comida necesaria, lo que sea necesario, valga la redundancia, para terminar ese capítulo triste que se está viviendo. Se puede salir de eso. Y entonces quiero leerles nada más, ya para terminar, Romanos 8, versículos 6 al 10 y dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemigo de Dios. Siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera permanecen en Él, y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Con eso quiero que se queden. Espero más que todo que el Señor haya dado alguna respuesta. Si estás pasando algo semejante, si en tu vida hay depresión, si en tu vida hay tristeza, hay angustia, hay miedos, sabemos que tenemos a dónde acudir, que el Señor sabe que todos esos son dardos que el enemigo tira a nuestra vida. No le demos más cabida a ello para no llegar a extremos como la depresión. Y si hay alguien que está en una depresión, tenga sabido que Dios está al tanto. Solo tienen que acudir a Él para que los ayude y les dé ese alimento espiritual necesario para poder llegar hasta el fin de esta situación, porque todo tiene un fin. No hay una depresión que vaya a ser eterna. No es así, todo tiene un fin. Aliméntense bien, porque es muy importante también alimentarse. Olvídense yo sé que todo el mundo quiere estar lindo, sobre todo los jóvenes, pero es necesario ser conscientes de lo que estamos haciendo, porque muchas veces por querer hacer algo bueno terminamos haciéndonos daño. Entonces, otra cosa, espero que hayan tomado nota de los textos y saber que Dios está con cada uno de nosotros en cualquier
situación que estemos pasando. Él siempre está presto a ayudarnos. Espero que este capítulo haya sido una bendición para tu vida. Te agradecería mucho que le dieras un me gusta, que lo compartas y si aún no te suscribes a nuestro canal, que puedas suscribirte.